Asunciónico. La segunda fecha del Mega Festival Asunciónico promete una noche cargada de mucha música electrónica y alternativa, de la mano de Calvin Harris, Skrillex, Kasabian, Major Lazer, Bastille, Fitz and the Tantrums, Congos y grupos nacionales como Salamandra, Paico, Pipa para Tabaco y Bohemia Urbana. Los portones del Jockey Club paraguayo abrirán de nuevo sus puertas a partir de las 16 horas. El sábado se presenta la cantante británica de música soul, Joss Stone, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, en el marco de su gira Total World Tour. La cantante Joss Stone decidió empezar su gira por Sudamérica, ya que planea conocer el mundo, guiada solo por su amor a la música y su deseo de reinventarse. En ese salón solo hay un Dios. Y soy yo. Y en el cine tenemos dos nuevos estrenos. El poder de la cruz relata la historia de 12 personas que viven con el anhelo de encontrar algo más y que se cruzan inesperadamente para enfrentarse a la pregunta de si creen realmente en el verdadero poder del sacrificio de Jesús en la cruz. I want to tell you a secret that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind. Walt Disney nos trae una revisión un poco diferente del cuento que ya llegó a los cines en versión animada en la década de los 50, La Cenicienta, protagonizada por Cate Blanchett, Lily James y Richard Madden. Where there is kindness, there is goodness. El domingo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y para crear conciencia a través de la música, la orquesta H2O de Sonidos de la Tierra y reconocidas bandas nacionales ofrecerán el festival Somos H2O en la Costanera de Asunción.